¿Qué significa Júpiter astrológico en nuestra carta natal? ¿Y qué significa también Júpiter en el mundo, en la Tierra, en esta experiencia que vivimos acá? Y este es un tema muy, muy importante, muy importante. Júpiter es un planeta que, como una pequeña introducción, tiene que ver con las ganas que tenemos de estar vivos, con las ganas que tenemos de expandir de nuestra vida, hacer crecer nuestra vida. Júpiter tiene que ver con encontrarle un sentido a nuestra encarnación acá en la Tierra. ¿Por qué estamos acá? ¿Cuál es el sentido de estar vivo? ¿Quién soy yo en base a la realidad y a las experiencias que estamos viviendo acá en la Tierra? ¿Cómo quién soy yo está muy asociado a lo que yo creo? Estas preguntas, que yo las digo así como, ¿quién eres tú? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es tu verdad? ¿En qué crees? Son preguntas muy importantes y yo creo que quizás, supongo, jupiterianamente, que no les damos el peso ni la profundidad que realmente tienen. La experiencia que tú vives acá en la Tierra como un ser humano está demasiado marcada por Júpiter. La experiencia que vives acá en la Tierra no simplemente está determinada por la realidad, por lo complejo, por lo duro, por el límite. No, que es como la realidad saturnina, si lo quieren ver, lo real, que es más difícil, es más limitante. Sino que la vida que vives tú está muy limitada, no limitada la palabra, está muy condicionada y determinada por lo que tú crees y entiendes que es el sentido y el significado de lo que te está ocurriendo. Es muy potente y este es el llamado de Júpiter. ¿Eres consciente de ver en qué crees y cuál es el sentido que le estás dando a tu vida? Porque si no lo hacemos, vamos a vivir algo que vive la gran mayoría de la gente acá en la Tierra. Una batalla, una lucha entre lo que creemos, hacia dónde queremos expandirnos, hacia las verdades, los sentidos que tenemos y la realidad real. ¿Cómo hay tanta diferencia entre el sentido del cual me gustaría llevar mi vida y la realidad que estamos viviendo? ¿Cómo hay tantas diferencias entre lo que yo creí que podía ser, en lo que confié que podía ocurrir, todas las posibilidades que vi, y cómo cuando esas posibilidades me llenan, me siento más vivo, más expandida, más expandido, y finalmente lo que ocurrió no era tan fácil, no era tan fluido, no era tan optimista la situación, había algo. Estas son preguntas trascendentales. ¿Por qué? Porque este año 2020 y el 2021, esto es general, pero especialmente para el año 2020 y 2021, Júpiter está viviendo una crisis tremenda. Y la crisis que está viviendo Júpiter es una crisis donde podemos sentir que la realidad, la forma, la materia, lo que hay a nuestro alrededor, no está permitiendo que muchos de estos anhelos, sueños y sentidos que tengamos se manifiesten. Podemos sentir una tremenda impotencia porque la realidad está haciendo que ciertas verdades y ciertas creencias que nosotros creíamos no puedan cumplir, o nos desilusionamos, nos decepcionamos de ciertas verdades. Esto a nivel global puede generar tristeza, yo creo, una sensación de como de falta de energía. Si Júpiter habla con lo que me expande, esta sensación de desilusión, decepción, de lo que yo creía, lo que confiaba, el sentido, mis verdades, mis dogmas. ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el sentido de estar vivo? Miren, Víctor Frank. Víctor Frank
Habla de Júpiter sin hablar de astrología, porque es muy importante que tengan algo claro. La astrología no es simplemente conceptos complejos. Aquí cuando yo hablo de Júpiter, hablo de algo que es real en el mundo y es real en nuestras vidas. Es filosofar. Astrología es algo jupiteriano, es una filosofía, es preguntarnos cómo funcionan las cosas acá, cómo funciona lo invisible a nuestro ojo, lo intangible, lo que se puede percibir desde un nivel de conciencia un poco más alto, cuáles son las verdades ocultas de este mundo. Entonces, cuando hablamos de Júpiter, llevémoslo a diferentes factores. Viktor Frankl es un autor del libro que se llama El hombre en búsqueda de sentido. Un libro maravilloso, súper potente, súper intenso, pero un libro donde él cuenta su experiencia en los campos de concentración nazi. Y él llega a la conclusión que básicamente las personas que sobreviven al campo son personas que tienen un Júpiter muy fuerte al cual aferrarse. Acá estoy hablando. Él dice, las personas que perdían el sentido de la vida, las personas que perdían la motivación de estar vivo, las personas que no anhelaban algo más, un sentido, una dirección a dónde ir, o por último un sentido que justifique y explique esto. Si no hay una dirección a la cual llegar, si no hay respuestas trascendentales, se pierde el sentido de la vida y se pierden las ganas de vivir. Y él cuenta en el libro, oye, si los sentidos pueden ser muy diferentes. Porque lo que puede ser un sentido para ti es un sentido completamente diferente para mí. Un sentido puede ser, esta es una prueba divina para alguien dentro del campo de concentración. O para otra persona el sentido es, tengo que sobrevivir porque me tengo que encontrar mi familia. O tengo que sobrevivir porque si sobrevivo es un regalo que Dios me va a dar para vivir mi vida al máximo. Vuelvo a repetirlo, no sabemos. Lo importante es que vayamos entendiendo que Júpiter tiene que ver con ese tipo de planteamiento muy profundo que va mucho más allá de la explicación tradicional, de la astrología tradicional, de que Júpiter es un planeta asociado a la suerte. Porque sí, tiene que ver con la suerte, tiene que ver con una cierta intuición, una intuición de fuego, una confianza, un sintonizarse, y les voy a explicar todo eso. Júpiter tiene que ver con la suerte, Júpiter tiene que ver con el optimismo, Júpiter tiene que ver con la protección divina, pero todo tiene que estar en un cierto equilibrio. Y la energía de Júpiter es una energía que tiene que estar muy equilibrada. Y en este minuto, en este año, estamos viendo los desequilibrios de la energía de Júpiter. Cómo las creencias ideológicas, cómo las creencias religiosas y cómo nuestras propias creencias colapsan ante una realidad que nos dice el lamento, pero tus creencias se alejan de lo que es real. Entonces, ¿qué es Júpiter? Veámoslo, sintámoslo. Júpiter habla de la energía de la expansión, de crecer, de avanzar. De quererme expandir mis horizontes. Básicamente en la Tierra existen dos energías que están en tensión y son opuestas, son polaridad. Una es la energía de la expansión, Júpiter, y la otra energía de la contracción, Saturno. Fíjense, nuestra primera experiencia en la Tierra, de cierta forma, dentro del útero de nuestra madre, va a ser una situación jupiteriana que se vuelve saturnina. ¿Por qué? Porque el feto crece, y no hay límites. ¿Cómo se multiplican sus células? Júpiter está exaltado en Cáncer, Júpiter está muy contento en Cáncer. Crece el feto, hasta que aparece Saturno. ¿Y qué es Saturno? Un límite. El feto no tiene todo el espacio. Entonces Júpiter representa cada vez, por ejemplo, imagínense que están en un día y donde se han sentido muy contraídos, están muy apretados, se han saturnizado de cierta forma, ante el miedo, el estrés, la exigencia de la realidad. Y después hacen yoga, o elongan. Eso es una activación jupiteriana de expandir, de soltar, y así me siento mucho más amplio. Todo lo que crece, todo lo que ustedes vean que está creciendo en nuestra realidad, todo el principio que sea hacia afuera,
es una base del principio jupiteriano. Si lo llevamos en otro nivel, tenemos que entender que Júpiter no puede existir sin Saturno y Saturno no puede existir sin Júpiter. Ya se lo explico para los que no sepan de astrología. La expansión en tu vida, la confianza en tu vida, el optimismo en tu vida, las ganas de ir más allá, no pueden existir si no existiera la limitación, la realidad, la forma, la contracción. ¿Cómo tú sabes lo que es infinito o lo que crece si no sabes lo que está atrapado? No se puede saber. ¿Cómo puedes saber lo que es ser optimista y confiar si nunca has vivido limitaciones realmente o problemas? O sea, el sentido del optimismo y la confianza, desde un punto de vista evolucionado jupiteriano, demanda confiar a pesar del límite, confiar a pesar de las dificultades. Júpiter y Saturno son dos energías que no pueden existir sin la una, sin la otra. Y en el sentido de nuestras vidas, Júpiter y Saturno, Júpiter es un planeta maravilloso, porque ¿saben quién es el principal responsable de que nosotros, a pesar de las dificultades que podamos tener viviendo acá en la Tierra, las limitaciones, los desafíos, la mala suerte, podríamos decir, o experiencias dolorosas o traumáticas, cosas complejas que son como lo típico muy saturnino, que es el planeta que te dice, oye, dale, confía, respira, sal de esto. Sal, crece, porque si no Saturno te comprime, hasta que tú aprendes a usarlo y tienes forma, que es la acción saturnina evolucionada. Pero sin ese principio, nos sentimos atrapados en la energía saturnina de nuestra realidad. Pero le damos un sentido a nuestra vida, ¿no? O nos damos explicaciones, mira, esto debió haber pasado por esto. Eso es Júpiter. Eso es Júpiter. Porque no estamos diciendo esto pasó por esto porque a nivel lógico ocurrió esto, otro. Sino buscamos un sentido, una trascendencia. Júpiter es un planeta que nos salva de cierta forma de la realidad y de la dureza, de la maestría de vivir acá en la Tierra. ¿Por qué? Porque Júpiter te va a dar un objetivo en tu vida para el cual ir y alcanzar. Como justamente este juego Júpiter y Saturno, imagínense a alguien que tiene un trabajo súper tedioso, súper cansador, súper agotador, que no le gusta y va. Pero quizás ¿por qué lo logra? Porque Júpiter le dice, mira, ahorra el dinero para, no sé, para poder ayudar a tu hija, a tu hijo, a tu familia. Eso me expande, eso me hace crecer, eso me hace salir de esta adversidad y seguir este movimiento. O quizás no, porque estoy ahorrando dinero para poder viajar, porque me quiero ir de aventura. Muy jupiteriano también. Entonces, fíjense cómo Júpiter nos permite trascender esa experiencia dual. Entonces, Júpiter es muy importante. Ahora la pregunta que te tengo que hacer para ti, y esta pregunta es teledirigida para ti. ¿Qué es? ¿Te puedes dar cuenta de cómo tú, qué te dices a ti misma o en qué crees tú que es lo que te permite salir de la dureza de la realidad, de las dificultades de la realidad, de las limitaciones de la realidad, de las frustraciones de la realidad, de los miedos que te genera la realidad y de la realidad misma? Es que esta pregunta yo creo que casi nadie se la hace, pero es súper importante. ¿Por qué es súper importante? Porque esas explicaciones que nos hemos dado, esas justificaciones, son base de quiénes somos nosotros y del tipo de vida que vamos a tener. Porque no simplemente que me lo justifico, sino que dirijo mi vida o mi vida se inspira y se mueve en base a esas creencias y esos sentidos. Ojo, y tenemos que entender algo súper claro, estos sentidos jupiterianos juegan en dos cosas. Porque siempre también, nuevamente desmitificando un poco a Júpiter astrológico,
No, ¿qué es Júpiter? Tus creencias, tus dogmas. No sé, catolicismo, judaísmo, astrologismo, ¿me entiendes? Capitalismo, comunismo, ecologismo, etcétera, etcétera. Entonces, sí, tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con otras cosas. Ambas dos están relacionadas a cosas que me sacan de donde estoy, me hacen creer en la vida y me dan un sentido con lo que me identifico. Porque, por ejemplo, si yo soy vegano, probablemente me identifico con ser vegano. Fíjense, aquí vemos el carácter jupiteriano. Júpiter es un planeta que es individual y social. Es decir, ser vegano es algo individual, pero también es algo que comparte que parte de la sociedad. Entonces, yo soy vegano, o yo soy libertario, o yo soy socialista, o yo soy ecologista, ¡pum! O yo soy cristiano. O sea, piensen que esto era tan potente. Imagínense en la media, el milenio anterior, gran parte, donde la gente, los cristianos eran un continente, más de un continente, los musulmanes eran otro. O sea, ya por el simple hecho de ser cristiano tenías un sentido de identidad. ¿Cuál es tu sentido de identidad? Tú estás aquí para ir al cielo. Ese es el sentido de la vida. Y cómo tú justificas todo lo que te pasa en tu vida y todo lo que ocurre en base a esas creencias. Y tú me dices, ya, pero ya no creo en la religión. Oye, pero tú tienes que creer en algo. Fíjate que si ya no crees en una religión, te agarraste de otra cosa igual, porque el ser humano no puede existir, no puede funcionar sin Júpiter. Si no, sería aplastado por la realidad. Sería comprimido por el límite saturnino. O sea, todos creemos en algo en mayor o menor medida a la estructura global. Pero yo les quiero hablar de otra cosa. Les quiero hablar de las pequeñas creencias. Creencias más sutiles. Creencias que están muy ligadas, por ejemplo, al signo de Júpiter. Por si acaso, en esta clase yo no voy a hablar de Júpiter en las casas ni en los signos. En una siguiente clase, en un siguiente video, lo voy a subir, como en algunas semanas más. ¿Por qué? Porque no sacamos nada escribiendo, oye, Júpiter en casa 1, en Aries, Júpiter en casa 2, en Tauro, si no entendemos el trasfondo de lo que es Júpiter. Es comer sin digerir. Entonces, si alguien, por ejemplo, para que me entienda mi analogía, si alguien tiene Júpiter en Cáncer, ¿cuál es el sentido de la vida? Hacer familia, estar en el hogar, sentirme seguro. Si alguien tiene Júpiter en Virgo, ¿cuál es el sentido de la vida? Oye, ante todo lo complejo que está pasando, mi sentido, lo que me hace crecer es servir, ayudar, ordenar, mejorar las cosas. Oye, si tengo Júpiter en Capricornio, ante todo lo que estoy viendo, todas las limitaciones, mi sentido es lograr metas, resultados, objetivos. Júpiter en la casa 7 en Libra, mi sentido es estar en pareja, estar en D2, es compartir, mi sentido es buscar armonía. Júpiter en Aries, casa 1, mi sentido de vida es hacer lo que quiero, cuando quiero, con todo el permiso para actuar y moverme. Mi sentido de vida es ser. Pero no nos preguntamos eso. No nos preguntamos cuáles son nuestros sentidos a nivel global y a nivel más individual aún. ¿Por qué? Porque cuando tenemos problemas en la realidad, obviamente el culpable es la realidad. Es Saturno, no somos nosotros. ¿Me entienden? Cuestionamos el hecho que nos limita. No cuestionamos la creencia que nos hizo dirigirnos en un cierto sentido. Porque yo no voy a cuestionar lo que me salvó, ¿me entienden? O sea, quiero que me entiendan, Júpiter te salva, siempre te salva. Ahora, lo que pasa es que te salva, pero después aparece la realidad. Te puede salvar de formas irreales o reales, ¿me entiendes? Si jugáramos con el yin y el yang, y jugáramos este baile de la energía, la experiencia acá en la Tierra es una mezcla de dos cosas. La experiencia acá en la Tierra es una mezcla de lo real, lo que sucede, lo que es objetivo, pasó esto, y lo subjetivo, que es como yo interpreto esto que está ocurriendo. Y entre ambas se va tejiendo la vida misma acá en la Tierra. Fíjense cómo la realidad toma forma dependiendo de las creencias. Ustedes me dicen, no, la realidad no toma forma de las creencias. Oye, la cultura religiosa musulmana, capitalista, socialista. Miren cómo la realidad toma forma en base a las creencias. Júpiter es un planeta muy fuerte. Y quiero que me entiendas, si tú puedes darte cuenta
que una sociedad entera, una cultura entera se puede construir de cierta forma en base a lo que cree, también pasa lo mismo para ti. Tú también la experiencia acá en la tierra que tienes, tu experiencia está teñida en base a esas creencias. ¿Por qué es muy importante, insisto? Porque en 2020 la vida pide que las veas y las cambies. Mirarlo es peligroso. Hay una parte dentro de nuestro que dice, no, yo no puedo entrar a mirar ahí. ¿Por qué? Porque ¿cómo me voy a cuestionar lo que me salva? ¿Cómo me voy a cuestionar lo que cuando me estoy sintiendo mal, deprimido, me hace creer y confiar? ¿Cómo quieres que eso me lo quite a mí mismo? Sería trabajar a Júpiter pide mucha objetividad, porque Júpiter es un planeta muy poco objetivo. Júpiter es como algo que te hace crecer. Es como, yo siempre cuando hablo de Júpiter, siempre hago esta misma analogía. Los momentos Leonardo DiCaprio en la punta del Titanic, ¿no es cierto? ¿Lo vieron? Ahí soy lo máximo, todo lo puedo, yo confío. Ya, llévenlo a distintos momentos de nuestro día cuando pasan cosas complejas. Es muy importante esto. Porque tanto a nivel global, los sentidos y explicaciones que nos hemos dado del mundo se están venciendo. Y tanto a nivel interno tenemos que darnos cuenta que es pasar por una crisis de verdad, es una crisis de fe, una crisis de sentido personal. Y si he estado dirigiendo mi vida o si he estado justificando mi vida en cosas que quizás ya no me representan, ¡ay, qué peligroso sería eso para nuestro ego, personalidad! Diría, terror. Entonces, ¿qué me representa? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el sentido de la vida? Entonces, aquí voy a ponerme a trabajar ahora. Vamos a hacer lo más académico. Eso fue la introducción. Ahora vámonos a qué es Júpiter. Punto 1. Júpiter representa, como les dije, la energía de la expansión, de crecer. Si los planetas fueran personajes y Júpiter representa un personaje dentro de ti, Júpiter es un planeta que te dice, oye, con lo que hay no es suficiente. Siempre necesitamos más. Júpiter siempre dice, pero quiero más, ¿por qué no más crecimiento? ¿Por qué no más comida? ¿Por qué no más viaje? ¿Por qué no más aventura? ¿Por qué no más amor? Más. Crece. De hecho, el cáncer es la energía de Júpiter sin Saturno, porque son células que se empiezan a multiplicar sin límite y sin control. O sea, creo que, les vuelvo a insistir, Júpiter en la Tierra, acá en la vida, es lo que se expande. Júpiter va a ser una energía entonces que cuando nos sintamos confinados, atrapados en nuestra vida, Júpiter te dice, no. Me lo imagino muy como he trabajado toda la semana, de lunes a viernes, está muy cansado, y el fin de semana tengo ganas de algo más expandido, tengo ganas de sensación de abrir mi horizonte, ver cosas nuevas, incluso estar en movimiento. La energía Júpiter está ahí, moviéndonos. Y es maravilloso el regalo jupiteriano. La casa y el signo donde está Júpiter en la carta natal nos muestra dónde nos expandimos y dónde nos sentimos extremadamente cómodos. Insisto, en la próxima clase les voy a mostrar cómo se ve Júpiter en la carta natal. Ahí se los voy a mostrar. Simplemente para los que ya sepan, se los digo acá. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el signo de Júpiter en la casa de Júpiter representa la energía que me hace expandir. Que cuando están las cosas complejas en mi vida, ¡ay, me creció esto! Ya no se siente tan apretado, no se siente contrañido esto. ¿Ya? Es una casa y un signo donde nos sentimos cómodos. Es una casa y un signo donde nunca vamos a sentir que hay suficiente. Siempre vamos a querer más. Por ejemplo, si tengo Júpiter en Aries, siempre quiero competir más, siempre quiero ganar más, siempre quiero ser más el primero, siempre quiero ser la punta de flecha.
Si tengo Júpiter en Tauro, ¿qué es lo que quiero más? ¿Qué es lo que me expande? La comida, que me toquen, que me den placer. Y nunca es suficiente. Puedo ser más gordito. Júpiter también puede tener que ver con el peso. Cuando uno tiene un Júpiter así muy, muy grande en la carta natal, muchas veces uno gana mucho peso. Porque uno crece, ¿me entienden? De hecho, con los tránsitos de Júpiter, por ejemplo, para que ustedes vean la astrología, que es impresionante, con los tránsitos de Júpiter por el ascendente, que está muy asociado a cómo me muestro, la gente tiende a engordar. ¿Por qué? Porque si la energía te dice expande tu vida, imagínense que la persona no expande por el motivo que sea, elige no hacerlo, no se va de viaje, no se va de aventura, no expande situaciones que lo tienen atrapado en su vida, no le da más espacio, no busca mayores respuestas a su vida. Entonces no está usando Júpiter. ¿Por dónde sale la energía de Júpiter? Por el cuerpo. Entonces, no expandí mi vida, pero me expandí yo. Eso es una analogía, ¿me entienden? Ya. Entonces, todo eso es Júpiter. Ya, vamos a la siguiente. Júpiter es el gran benéfico. Si Saturno era gran maléfico, el más malo de los malos, Júpiter para la astrología clásica es el gran benéfico. Y la verdad, yo debo decir que Júpiter es un planeta benéfico, pero tiene un lado muy oscuro. Muy oscuro Júpiter. Insisto, vuelvo a repetir lo que les quede claro. Muchas veces el motivo por el cual no logramos cumplir nuestros sueños, nuestras metas, no tiene que ver con la realidad, sino que tiene que ver con un factor nuestro. ¿Y cuál es el factor? Antes de tirarle puros piropos a Júpiter, voy a hablar un poco lo complejo de Júpiter. ¿Cuál es el problema aquí? Que no te resultan quizás las cosas por flojera. No te resultan las cosas quizás porque eres demasiado optimista, crees que todo va a estar muy bien y no te preocupaste de mirar ningún tipo de detalle. Quizás no te resultan ciertas cosas, ¿por qué? Porque esto es algo muy Júpiter-Saturno. Hay que hacer algo, lo que sea. Y una de las formas rápidas de hacer. Pero tú sabes que no funciona mucho en la realidad, pero ya, es la rápida. Y otra es la forma más trabajosa, más lenta, que toma más tiempo. Y tú sabes que funciona. Muchas veces hay momentos de la vida donde la vida te va a decir, oye, hazlo por aquí. Y uno dice, no, lo hago por el más cortito. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? Que cuando lo haces por el más cortito, no te resulta y al final tienes que hacer el doble. Porque tienes que arreglar esto y hacer lo otro. Todo va a depender cómo funcione Júpiter en tu carta natal. Porque hay personas que Júpiter tienen pura suerte, suerte, suerte. Este tipo de experiencia no tienen. Porque siempre que van por el camino jupiteriano, les resulta. Entonces, esto también es muy jupiteriano. Muchas veces si tú te toca vivir esto, ¿qué te voy a decir? Por ejemplo, confiaste, creíste, te expandiste. La energía jupiteriana te hace sentir muy vivo. Es muy importante que lo entiendan esto. La energía jupiteriana te da yang, te hace sentir vivo, te hace sentir que te expande, te hace sentir bien, muy bien. Eso es la energía de Júpiter. Imagínate que estabas pensando así jupiterianamente. No hay límites. La energía de Júpiter en ese estado no tiene límites. No hay Saturno. Todo puede ser perfecto, maravilloso. Entonces, ante el primer problema que tienes, tú dices, no puede ser. Hay gente que por su Júpiter ante esto abandonan el barco y se buscan otro sentido. Otras personas que tienen mucha energía saturnina que lo empiezan a pasar mal porque tienen una lucha interna entre su lado optimista, confiado y la realidad. No. Júpiter en exceso es desequilibrado. Júpiter en exceso es un desequilibrio complicado. Pero vamos nuevamente a Júpiter como el gran benéfico. Déjenme tomar un poquito de té. Júpiter como gran benéfico es un planeta asociado a la suerte, a la expansión, la confianza y la vitalidad. Júpiter en la carta natal era, para astrología clásica, era lo mejor. Si Júpiter te tocaba, ibas a estar bendecido. Imagínense, ¿quién es Júpiter? Es Zeus. ¿Y cuál es una característica de Zeus? Que Zeus tuvo muchos hijos con mortales. ¿Y cómo eran las hijas y los hijos que le nacían a Júpiter? Eran seres semidivinos. Es que es muy importante entender esto. Los seres semidivinos nacían con superpoderes. Eran superheroínas, superhéroes. Algo que está muy de moda hoy en día en nuestra cultura. Todo muy jupiteriano. ¿Qué significa? Que muchas veces esas heroínas y esos héroes, sin tener que haber pasado por una maestría de una experiencia, la dominan fácilmente.
soy súper fuerte, soy súper capaz, soy súper inteligente, lanzo, imagínense de las películas, llego y miro y lanzo la flecha y le pego directamente. No fue que tuve que pasar 2000 horas practicando tirar flecha. ¿Me entienden? Eso es muy saturnino. Júpiter, el hijo de Zeus es un elegido, una hija de Zeus es una elegida que nace con superpoderes, porque el dios Júpiter, el dios Zeus, la ha bendecido. Entonces, la astrología siempre considera a Júpiter como bendiciones. Es un planeta, para que me entiendan una diferencia entre Júpiter y Saturno. Imagínense que ustedes tienen un planeta natal que está tocado por Júpiter. ¿Cuál es la sensación de ese planeta? Ese planeta, ese personaje, sin que haga nada, simplemente la ven, se expande, se muestra, se expresa. No pasa desapercibido para afuera. Su manifestación es muy potente. Está bendito ese planeta de cierta forma. Por ejemplo, alguien que tiene Sol Júpiter tiene tanta carisma y las personas lo ven y lo aplauden y lo reconocen. Y otras personas dicen, oye, pero ¿qué tiene esa persona especial? Dime qué tiene especial. Si no ha hecho nada, no. Simplemente por el simple hecho de estar ahí, todos lo vemos. En cambio, ¿cuál es la experiencia saturnina? Por si acaso yo les recomiendo que vean mi video de Saturno. Hay muchos videos míos de Saturno, pero les va a hacer mucho más sentido este video de Júpiter si ven mis videos de Saturno que están en YouTube. Hay varios. ¿Qué significa Saturno? Cuando está al lado de un planeta no es que todo es fácil, no, es que tú vienes a aprender a ser un experto en ese planeta y la realidad te la va a hacer difícil. Es todo lo contrario. ¿Cómo difícil? No, o sea, vas a sentir que nada te resulta, así de simple. Sí, nada te va a resultar. De hecho, la vida te va a poner pruebas difíciles. ¿Por qué? Porque aquí nadie te va a dar nada. Tú tienes que ser capaz de desarrollar esos dones y esas habilidades. Poquito a poquito, paso a paso, con perseverancia. Porque te viene a ser una maestra, un maestro de esa energía. Tal cual. El caso del arquero. Tú te vienes a convertir en el mejor arquero del mundo, pero tu primera sensación es que no sabes, no sabes usar el arco. Y te va a insegurizar. ¿Me van entendiendo la diferencia de lo que es Júpiter y Saturno? Entonces, si queremos entender mucho más de lo que significa Júpiter como arquetipo en el mundo, en nuestra vida y en la carta natal, que tenemos que entender, primero, sepamos más, hablemos de Zeus. Zeus era el padre de los dioses, de la tercera generación de dioses, son la tercera generación, porque antes venían los titanes, la generación de Cronos, de Prometeo, ¿ya? En la tercera generación está Zeus, que está en el monte Olimpo, arriba, arriba, arriba. ¿Qué significa eso? Que Zeus es un planeta que está arriba, que ve la realidad y ve hacia el cielo. Muy importante, ve las cosas de una visión muy amplia, muy grande. A Júpiter no le gusta el detalle. No, para eso está Mercurio, ¿ya? Otra característica que tiene Zeus. Zeus hace lo que quiere. Nadie le pone límite. Ni su esposa Hera, con la cual ella se enojaba. ¿Qué hacía Hera? Hera castigaba a los hijos de Zeus. Es muy importante que se den cuenta. La realidad parece, el castigo parece para los hijos de Zeus. ¿Ya? Pero Zeus nunca se hace responsable de nada. Zeus no tiene límites, Zeus puede hacer lo que quiere, Zeus hace. Y las consecuencias que las paguen otro. A mí no me importa. Nunca se hacía responsable de las consecuencias de su acto. No tenía límite, nadie lo castigaba. Era un dios muy soberbio, súper poderoso. ¿Qué es lo que pasa? Que estas características de Júpiter, una persona que tiene un Júpiter muy activo en su carta natal, y no va a faltar que me pregunten, ¿y cómo alguien tiene un Júpiter muy activo en su carta natal? Ya, que lo tenga, por ejemplo, en la casa 1, en la casa 4, en la casa 7, en la casa 10 o en la casa 9, o que Júpiter está muy aspectado a muchos planetas, y especialmente si está aspectado en conjunción, en cuadratura, en oposición a el Sol o la Luna. Si tú no estás entendiendo, yo te invito a estudiar entonces astrología terapéutica conmigo en mi escuela online astroterapéutica, donde de esto hay infinitas horas de clase. Esto es una pizca para ustedes.
para que aprendan astrología y para que justamente lo que yo más quiero es que todos nos empecemos a cuestionar el sentido, porque tenemos que fluir con este aprendizaje de la realidad y entender que este año el único problema no es la realidad externa, no es el poder, no es el sistema, no son nuestros miedos, no es la frustración, sino que tiene que ver el cuadro que nos estamos inventando del mundo y de nuestra vida y de quiénes somos. Ahí eso es lo que tiene que cambiar y eso es muy complejo de mirar, lo vuelvo a insistir. ¿Ya? Ahí está el secreto del 2020 al 2021. Entonces, Júpiter, nuestro Júpiter astrológico, puede tener características muy parecidas. Júpiter, imagínense como el jueguito del angelito y el santito, el diablito, perdón, y el angelito, pues vemos que está Saturno y Júpiter. Saturno, ¿qué te dice? Oye, cuidado, 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 no, atención, warning, danger, peligro, miedo, miedo, podemos tener un accidente, esto no puede resultar, esto puede fracasar, no te atrevas, no te lo mereces, no puedes, no es suficiente. Es un Saturno no evolucionado y no trabajado funcionando dentro de nosotros. No sé si lo han escuchado en su cabeza alguna vez. No puedes, no debes, culpable, no tienes permiso. Es la voz de nuestros papás y nuestras mamás que la internalizamos. Eso es Saturno. Tenemos que evolucionarlo, hacernos cargo de nosotros mismos, madurar y ser responsables. Pero eso es el video de Saturno. Ahora, ¿qué es el angelito de Júpiter? ¿Quién es nuestro Júpiter en nuestra carta natal? Júpiter dice, no, tú haz lo que tú quieras, tú dale, tú confía. Oye, pero nos va a pasar algo malo. No, pero ¿qué es algo malo? Si tú eres una hija de Zeus, un hijo de Zeus, eres un ser superior, bendito. Tú lánzate nomás. Fíjense que no es coincidencia que las personas que tienen ludopatía y son adictas al juego y pierden y pierden y pierden suelen tener un Júpiter desbordado. Porque este angelito les dice, Saturno ya está llorando, dice, pero ya perdimos la casa, no hemos perdido todo, ¿cuándo vas a aprender? Y Júpiter le dice al oído, tú confía que ahora sí que sí, la próxima va a recuperar todo lo que tiene. Entonces, Júpiter en la carta natal nos muestra el área donde logramos tener más suerte, más confianza, pero también donde somos más soberbios, donde nos podemos creer más de los que somos. Entonces Júpiter en equilibrio, cuando está con muchos trígonos, por ejemplo, líneas azules, es muy bueno. Nacer con un buen Júpiter es maravilloso. ¿Saben por qué? Porque es como que de verdad, es como que si tuvieras esos como microfonitos que van, esos audios que se ponen acá dentro del oído, donde alguien te está hablando. Júpiter ahí es que la confianza, el optimismo, la fe, la asertividad, el saber cuándo actuar, funciona de forma perfecta. Por eso es tan buena suerte tener un buen Júpiter. Porque, mira, no sé por qué lo hice hoy día y justo me resultó. ¿Por qué? Porque Júpiter armónico te dijo, Zeus te dijo, dale. Y tú a tu inconsciente, y tú lo intuiste y te moviste. O es una suerte, un optimismo, una confianza en la dosis justa para fluir. No, el problema no está en la confianza, está en el exceso de confianza. El problema no está en optimismo, está en el exceso de optimismo. Ahora, ¿cuál es el problema cuando Júpiter está desequilibrado en tu carta natal? Y esto más allá de cómo está astrológicamente te lo puedes preguntar tú. De partida, si tú de repente, ¿cuándo es un síntoma de un Júpiter desequilibrado? Momento donde te sientes demasiado bien, demasiado optimista, demasiado confiado. Y después chocas con la realidad o con experiencias dolorosas. Ahí está en exceso. Exceso de orgullo. Te sientes muchas veces, en realidad, si miraras con objetividad tu vida, dirías, pero quizás yo en realidad, si bien está bien que me crea especial y súper, veo que de repente está más alimentado por creencias que por cosas concretas. O hay cosas que yo creo que son súper espectaculares en mí, si las veo diría, oye, quizás no tanto. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un Júpiter muy potente y un Saturno muy potente, uno oscila en decirse es que tú eres el mejor, eres el más maravilloso, eres el bla, 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 bla. Y después se te activa Saturno que te dice, pero que tú eres el peor, eres lo más horrible, boo, boo. Entonces, si ustedes oscilan entre estas vocecitas, es que tienen un Júpiter y un Saturno muy potente dentro de ustedes jugando en estos movimientos. Entonces, un exceso de Júpiter es un exceso de confianza. Júpiter desequilibrado hace que las cosas no te resulten. Fíjense lo que estoy tratando de decir. El angelito te habla, pero te habla en exceso. En vez de decirte,
parte en el instante adecuado, te dice parte antes. Porque se excedió simplemente. Porque Júpiter representa la energía de la amplificación y la amplitud. Júpiter en desequilibrio en la carta es que es demasiado grande esto. Exceso de confianza, optimismo, fe. También un Júpiter muy potente se puede volver floja a la persona, porque ¿para qué lo voy a hacer si me va a resultar de otra forma? ¿Por qué voy a hacer el camino más detallado o más responsable si no tiene ningún sentido? Júpiter es un planeta maravilloso en su justa medida. Y aquí voy a entrar a un punto que ya lo hablé al principio. Júpiter está asociado a la búsqueda de un sentido de la realidad. Saturno está en la realidad. Nosotros vemos la realidad y acá funcionamos. Y acá, de hecho, estamos como muy apretados por los problemas que tenemos acá en la Tierra. ¿Me entienden? Tenemos problemas, tenemos dificultades acá en la Tierra y aquí estamos. En cambio, Júpiter, que es un planeta que está más arriba, es un planeta que lo primero trata de ver la realidad. Y dice, ¿sabes qué? Lo que está pasando acá no se puede explicar con la lógica. Lo que está pasando acá tiene una explicación que trasciende lo lógico y lo racional. Hay un sentido, hay una verdad oculta, hay un misterio. Y la energía de Júpiter tiene que ver con mirar ahora hacia arriba, a mirar lo que sale de la realidad, que es el reino de lo transpersonal. Urano, Neptuno, Plutón. Pero es muy interesante esto, creo que entiendan. A ver, esto es más técnico astrológico, pero Júpiter, si bien es un planeta que expande, que te permite ver desde arriba, que mira hacia el cielo a buscar respuestas, Júpiter igual es un planeta que está acá, en la realidad, está dentro de la órbita de Saturno. ¿Qué significa? Que todo lo que tú creas jupiterianamente, al fin y al cabo, lo tienes que asociar a algo que exista dentro del mundo. No te puedes dar una explicación, un sentido, si no escuchaste algo de alguna forma. No puedes mirar más allá del velo. Júpiter no puede mirar más allá del velo de la realidad. Puede creer. ¿Qué significa eso entonces? Que eso tiene que ver justamente con lo subjetivo que es Júpiter. Que todas las creencias que te des, ninguna es verdad. Júpiter está obsesionado con la verdad. Obsesionado con la verdad. Pero es imposible saber lo que es verdad. Porque lo que yo estoy haciendo es darme respuesta a un misterio. Dar explicaciones a un misterio. El misterio de la vida, el por qué ocurren las cosas acá en la Tierra, la religión, la filosofía. Todo lo que es filosofía es Júpiter. ¿Cuál es el sentido de estar vivo? No, el sentido de estar vivo es no caer, no seguir en el ciclo del samsara, de reencarnación tras encarnación, para iluminarte y caer en nirvana. No, el sentido de la vida es ser súper bueno para ir al cielo. No, el sentido de la vida es hacerle caso a los planetas en la astrología. ¿Me entienden? No, el sentido de la vida es trabajar para el Estado. No, el sentido de la vida es maximizar mi capital y mi utilidad. El sentido de la vida, ninguno es verdad. Y de hecho, que es muy importante, dado la crisis de verdad que representa Júpiter ahora, lo que es verdad es que tienes que cambiar tu verdad y que las verdades van cambiando en la medida que tú vas evolucionando. Porque lo que te era verdad en un minuto ya no te sigue siendo verdad. Entonces, si cualquier verdad, la astrología es una verdad que no es verdad. Todas las explicaciones. Pero ahí es donde viene la trampa, porque yo esa verdad, como les dije, la asocio a mi sentido de identidad. ¿A quién soy yo? ¿Quién soy yo? Más que si mi verdad. Si mi verdad es, no sé, imagínense una madre, no, mi verdad es que mi vida es por mi hijo, ese es mi sentido de verdad. Oye, ¿y esa es la verdad o esa es tu verdad? Entonces, la primera interpretación de Júpiter asociado a una búsqueda de sentido es al sistema de creencias. Las creencias básicas, religiones que podamos tener, o respuestas trascendentales. Quizás yo no creo en una religión, pero yo creo en la religión New Age, en el mundo New Age. Creo en los maestros guías, creo en Krishna, ¿me entienden? Creo en los extraterrestres, creo en la carta natal, creo en el proceso evolutivo del alma, creo que estamos condicionados por lo que pasó en la gestación, creo en las vidas pasadas. Estás creyendo en puras cosas, eso es un sentido, y a partir de eso te construiste el sentido acá en la Tierra. Pero también la ideología.
cualquier palabra que tenga que ver con ismo, que termine en ismo, comunismo, ecologismo, derechismo, etc., es una ideología que te da un sentido. Y es como una forma que tú tratas de explicarle un sentido a la vida. La vida no tiene sentido si no la llevamos según esta ideología, según esta creencia. Júpiter es un planeta ilógico, no es lógico, porque miren, cualquier creencia, si partimos de la suposición que no es algo que podamos demostrar, sino que es una creencia de algo, no es lógica. Porque si fuera lógica, tendría que ser una para todos. Imagínense en un cuarto metan a cristianos, judíos, musulmanes, hinduistas, astrologistas, no sé, estrategistas, que se pongan de acuerdo. No, pero es que es verdad. ¿Por qué? Porque yo lo siento, porque a mí me hace sentido. Oye, pero eso no es nada más subjetivo que eso. Júpiter es un planeta ilógico, irracional. Entonces ustedes de repente ven, por ejemplo, programas políticos, ven que hay gente de izquierda y derecha y no se escuchan. ¿Por qué? Porque no les interesa escucharse, porque no les interesa que tengan lógica, no hay una conversación. Es que yo creo que mi verdad es la verdad y generalmente entre más polarizada esté la verdad, más a media es. Cualquier extremismo, créeme que por ahí no va. ¿Y cómo lo sabes que no va? Porque no funciona en la realidad, porque le falta la otra polaridad. Entonces, Júpiter es un planeta muy ilógico. O sea, por favor, ustedes están viendo a un tipo que está hablando de los planetas y su influencia en nuestra vida. Si llegara aquí un científico del MIT, nos despreciaría por seres ilógicos e irracionales, que estamos creyendo en los planetitas en el cielo, cuando todavía no se ha demostrado cómo interactúan con nosotros. No hay ninguna ley que lo demuestre. ¿De qué estamos hablando? Creencias. Segundo, voy más rápido porque se está acabando el tiempo. Encontrar un significado más elevado de lo que ocurre. Lo que les dije antes. Júpiter nos permite encontrar un significado simbólico y espiritual, metafísico o de cualquier forma a las cosas que nos ocurren en la vida. Para encontrar un sentido a las experiencias fáciles y difíciles. Y la trascendencia más importante, ¿para dónde voy yo? Mi sentido en la vida es ayudar a la humanidad. Mi sentido en la vida es hacerme rico. Mi sentido en la vida es ser madre, ser padre. Mi sentido en la vida es preservar la familia. Si ustedes hablan con una persona que tenga 75 años, pregúntale cuántas veces su verdad y sentido ha cambiado en su vida. Te va a decir un montón. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta porque nunca miramos estas cosas. Un peligro de Júpiter, desde estas creencias a las cuales nos atrapamos, es el dogmatismo y el fanatismo, y creer que lo que creemos nosotros es verdad. Y Júpiter es un planeta que se puede poner muy fanático, sobre todo Júpiter en exceso. Creo en lo mío y te quiero convertir, o si no, te veo como un enemigo, una enemiga, porque no me interesa hablar, no me interesa el diálogo. En esta época donde están fallando las creencias y las ideologías y estamos viendo cómo son realmente, hay muchos caminos, pero generalmente la realidad muestra dos siempre. Si no preguntan a la Libra, ¿cuáles son los dos caminos? Una de desilusionarme, decepcionarme de mi creencia para buscar una nueva verdad, y otra es tratar de volverme más fanático. O sea, ¿cuánta gente yo creo que en este minuto su creencia política se da cuenta que no funciona si la mirara con un poco de objetividad, pero está tan identificada con ella que ante el hecho de darse cuenta que no es, la angustia es demasiado grande y no me niego a aceptarlo, entonces me vuelvo más fanático. El fanatismo se ve potenciada ante cuando veo que lo que yo creo no es verdad. O sea, o me viene un duelo por una desilusión o me fanatizo generalmente. La pregunta es, ¿puedo llevar un punto intermedio? Puedo entender que ya estoy mal, pero es que la verdad evoluciona y está bien que te sientas desilusionado en este minuto. Está muy bien si en este año no le encuentras un sentido a tu vida o te sientes que tienes que encontrar un nuevo sentido. Está muy bien, eso va a ocurrir, pero tienes que dejar que se rompa la estructura de la realidad, que baje la marea para poder verla, para encontrarte un nuevo sentido. Por eso esta energía capricorniana nos está pidiendo que nos sostengamos nosotros mismos y encontremos la fuerza. De ahí va a llegar el sentido. Ya, Júpiter todo lo amplía. Júpiter nos puede hacer caer en excesos de romance, excesos de comida, excesos de todo. Júpiter todo lo agranda. Miren, Júpiter y Plutón son los dos planetas que nunca es suficiente. Júpiter quiere más. Si estás siempre inconforme, Júpiter.
Pero Plutón también siente que nunca obtiene todo lo que desea o siempre desea algo más. Entonces, si tú tienes mucho Júpiter y Plutón en tu carta natal, lo quieres todo. Todo para ti. Ahora, y lo último de Júpiter. Júpiter tiene que ver con esto. Sobre todo cuando Júpiter, ¿a quién tiene Sol en Júpiter, ascendente en Júpiter, Luna Júpiter, Sol, Luna, Sagitario, ascendente en Sagitario? Pero puede ser que no tenga nada en Sagitario y tenga mucho Júpiter. Está la sonrisa. Está todo bien. Vámonos de fiesta, vámonos a disfrutar. Júpiter es como que te prohibiera mostrarte mal. Porque portarte mal está Saturnino. Estás serio, estás enojado, te sientes frustrado, estás apretado. Saturno, estás distante. Júpiter, estás expandido. Estás haciendo buena onda. Tienes que... ¿Y cuál es un reflejo de las personas que tienen mucha energía de Júpiter? ¿Saben cuál es? Que están ansiosas. Ansiosas. Esto se llama agrimony en terapia floral para las personas sagitarianas o jupiterianas. Estoy súper ansioso, pero no quiero que se note, así que estoy sonriendo. Y muchas veces entre más ansioso estoy, más sonrío. Entonces, porque el problema de Júpiter es que no quiero ver la verdad, no quiero ver la realidad, no quiero ver los límites. Entonces voy a ir cerrando, hablando cuáles son los temas complejos de Júpiter que deberíamos ponerle mucha atención. Primero, date cuenta, pregúntate cuál es tu sentido, global e individual. Cuestiónatelo de verdad. Y pregúntate si ese sentido que tienes funciona en la realidad. Y si no, que habría que adaptar un poco ese sentido, esa creencia a la realidad. O, aún más lindo aún, pregúntate cómo puedes llevar ese sentido a que sea real. Ese es el matrimonio entre Júpiter y Saturno. Que lo que yo creo y el sentido se pueda plasmar y pueda ser real. ¿Me entienden? No sé, el sentido de alguien es viajar por el mundo, pero siempre se frustra porque no lo hace. Bueno, ¿cómo podemos hacer que salgas a viajar por el mundo? ¿Me entiendes? Si lo llevamos a ese punto. Entonces, y también, vuelvo a insistirlo, actualizar a nuevas creencias. Otro tema complejo de Júpiter, el no querer vivir limitaciones y restricciones. No querer vivir limitaciones y restricciones. El huir de los problemas cada vez que se vuelven difíciles. ¿Cuántos de ustedes huyen de sus problemas en vez de enfrentarlos? ¿O cuántos de ustedes en algunos momentos lo hacen y otras veces no lo hacen? Porque no todo el mundo lo hace todo el tiempo. Cuando lo evito, no quiero ver eso complejo, no quiero ver eso difícil. Elijo el camino corto y ¡pa! Porque si tienes una carta con Saturno muy potente, Saturno te dice, no, el camino corto no. Cree y confía, sueña, expande, pero dale forma y aprende a hacerlo bien. No, es que no quiero el límite. No quiero el problema. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me frustro. ¿Por qué no es tan bien o tan fácil como yo anhelo? Tema complejo de Júpiter también el exceso de confianza. También, que vale un problema de Júpiter, negar lo malo, negar la sombra, negar la propia oscuridad que tenemos, el no querer verlo. Otro problema con Júpiter, nunca hay suficiente. Y la intolerancia. Entonces, Júpiter es un planeta hermoso. Y en el próximo video que voy a hacer de Júpiter, vamos a estudiar a Júpiter por casas y por signos, para que ustedes entiendan qué es lo que lo expande, cuál es el sentido de la vida que tienen, y así quizás les van a tener una pista de, quizás hay algo que tengo que transformar, algo que tengo que cambiar en esa experiencia. Amen a su Júpiter, agradezcanle a su Júpiter toda la buena suerte que les da, pero también aprendan a ver cuando el angelito, cuando el jupiterianín dentro de ustedes les está hablando en exceso. ¿Cuál es una pista? Cuando se sienten demasiado bien. Fíjense que si la realidad fuera oscilar, Júpiter, Saturno, cuando se activa, nos sentimos muy mal. Deprimidos, miedo, inseguridades. Y la expresión polar de Júpiter es hiperventilado, podríamos decir. Demasiado bien. De hecho, es por eso que las personas que tienen personalidad, cuando están las dos marcadas, no me acuerdo en este minuto, pero cuando alguien está muy bien, demasiado bien, bipolar, cuando alguien está demasiado bien, ¿me entienden? Está en un estado jupiteriano normalmente, y cuando se deprime, y está en un estado saturnino-plutoniano.
Entonces, eso es el extremo ser bipolar. Pero casi todos nosotros somos bipolares en menor escala. Entonces, cuando tú te sientas demasiado bien, demasiado confiada, mira, porque quizás lo estás llevando a una polaridad. ¿Y cuál es el problema? Te estoy diciendo que no tienes que confiar. No, no te estoy diciendo eso. Estoy diciendo que normalmente cuando lo llevas a una polaridad, tiene que llegar la otra polaridad de golpe. Entonces, y ahí es donde viene la calma, la paz, el observarme a mí mismo cuando estoy siendo demasiado confiado para centrarme en mí, para redirigir esa confianza hacia algo más real en mi cuerpo y en mi vida. Y así voy a poder aprender a equilibrar esta energía. Tenemos que encontrarnos un nuevo sentido. Eso. Espero que esta clase de Júpiter les haya servido mucho. Y recuerden, ya se viene. Y también está la escuela astroterapéutica. Pueden estudiar conmigo la formación de astrología terapéutica que dura 2 años y que pueden comenzar cuando quieran y llevarlo a su propio ritmo. Y por el mes de octubre tiene un descuento extra. Antes estaba a 25, ahora está a 30% de descuento por todo octubre. Así que aprovechen porque está más barato imposible. Les mando un besito grande. Se me cuidan mucho. Que estén muy bien. Y a disfrutar jupiterianamente del resto de este fin de semana que está siendo largo en casi todo Iberoamérica. Así que expándanse este fin de semana. Disfruten. Que estén bien. Chao.